Compartimos con ustedes un video en el cual Rodrigo Echalar, dirigente del POR boliviano y secretario ejecutivo de la Federación del Magisterio de Chuquisaca, nos explica el porqué de la huelga que están llevando adelante los trabajadores de la educación de Bolivia, el porqué de la huelga de hambre. Desde el piquete de huelga de hambre del Magisterio en la ciudad de Sucre, queremos hacer llegar un saludo revolucionario a todos nuestros colegas y compañeros de lucha de la Argentina. Mi nombre es Rodrigo Echalar Amorós, soy secretario ejecutivo general de la Federación de Trabajadores de Educación Urbana de Chuquisaca, parte del Frente URMA, la Unión Revolucionaria del Magisterio, una organización paralela del Partido Obrero Revolucionario de Bolivia. En nuestro país, el magisterio se encuentra en plena lucha contra la intención del gobierno de destruir la educación única, fiscal y gratuita. Hemos instalado varios piquetes de huelga de hambre en todo el país, rechazando la imposición de un decreto supremo que ha emitido el Ministerio de Educación para hacer que el Estado se desentienda de su obligación fundamental, que es financiar la educación gratuita en el país. Para nosotros este decreto es la respuesta burguesa a la crisis económica, porque en los hechos significa la destrucción de la gratuidad de la educación, porque se pretende que ahora la responsabilidad económica del Estado pase a los departamentos y a los municipios, y estos a su vez la deriven a los padres de familia y a los maestros. También estamos rechazando este decreto porque pretende imponer la educación virtual sin analizar las condiciones materiales que existen en nuestro país. En Bolivia, gran parte de los estudiantes no tienen acceso al Internet y peor aún equipo tecnológico para la educación virtual. En esa medida, la imposición de este decreto va a significar para nosotros incrementar el carácter elitista de la educación y también su carácter discriminador. También rechazamos la educación virtual porque, lejos de servir como una herramienta auxiliar en el proceso educativo, se pretende imponer como la modalidad privilegiada, rompiendo los pocos lazos que unían a la escuela con la realidad y profundizando la crisis educativa, una crisis que venimos arrastrando en la humanidad desde la separación de la teoría y la práctica. La imposición de este decreto y de la educación virtual va a significar que muchos estudiantes pierdan su derecho a la educación, y por eso estamos rechazando este decreto supremo. Otro punto que es parte de nuestro pliego petitorio en esta movilización es la defensa de los derechos laborales del magisterio, como es el tema del examen de ascenso, que significa un incremento en nuestros ingresos por nuestra antigüedad en el trabajo. El gobierno no solo está negando este derecho, sino que este año en nuestro país se han congelado los salarios y, so pretexto de la pandemia, los empresarios y su gobierno están avanzando en destruir muchas de las conquistas laborales de los trabajadores bolivianos. En muchas fábricas y empresas existen despidos, reducción de salarios y recortes a las conquistas laborales. Este piquete de huelga de hambre también está pidiendo la renuncia del ministro de Educación por su negligencia, por su actuar unilateral y prepotente al no querer coordinar con ninguno de los actores fundamentales de la educación boliviana. Otro de los puntos que hemos incorporado en nuestro pliego petitorio es la defensa de la salud de los bolivianos. Lamentablemente, en plena pandemia se ve ineptitud por parte de las autoridades, hay una negligencia total, existen casos de corrupción escandalosos, mientras el pueblo se muere por la enfermedad. En esa medida estamos pidiendo que la medicina deje de ser un privilegio de unos pocos y sea un derecho de las mayorías. Por eso estamos solicitando que el Estado intervenga a las clínicas privadas para dar salud a todos los bolivianos. Así también estamos queriendo romper el manejo burocrático de nuestro sistema de seguridad social para que la Caja Nacional de Salud pueda atender a todos los trabajadores. Otro aspecto que hemos incorporado en este piquete de huelga de hambre es el llamado que estamos haciendo a todos los trabajadores bolivianos, a todo el pueblo boliviano, para que conformemos comités de defensa de la salud, la educación, el trabajo y la canasta familiar,
porque la crisis económica se está descargando en las espaldas de los explotados y es preciso también dar una respuesta unificada al ataque que hace la burguesía contra la clase trabajadora. Bolivia, al igual que el resto del mundo, está viviendo una coyuntura muy particular como consecuencia de la pandemia. Esto de alguna forma ha dificultado realizar movilizaciones. Es un factor que atemoriza a muchos sectores para salir a las calles. A pesar de esto, ha habido movilizaciones en nuestro país. En esa medida, hemos decidido instalar los piquetes de huelga de hambre como una forma de movilización, como una forma de protesta, como una forma de hacer que el gobierno escuche las demandas del magisterio y de otros sectores, pero además como una forma de concientizar y de apalancar la movilización de nuestro sector. Las huelgas son una tradición histórica en Bolivia. Ha habido huelgas que realmente han logrado voltear gobiernos, huelgas que en el caso del magisterio han logrado arrancar conquistas importantes a favor de los trabajadores a los gobiernos de turno, pero siempre han estado acompañadas de la movilización callejera, del respaldo de nuestras bases, y en esa medida sabemos que esta huelga también en su futuro va a depender de la incorporación del grueso de nuestras bases. De lo contrario, el gobierno va a terminar imponiéndose. Hay piquetes de huelga de hambre que se han instalado en los departamentos y en las federaciones más grandes del país, como el caso de La Paz, Cochabamba, Chuquisaca, Oruro. Estas organizaciones que nosotros dirigimos están reivindicando la independencia política y sindical frente a las corrientes burguesas, tanto masistas como añistas, que en este momento se están disputando la posibilidad de llegar nuevamente al Palacio de Gobierno. El pueblo boliviano está repudiando totalmente las elecciones y está preocupado ante todo de resolver sus problemas concretos. Desde Bolivia queremos saludar la lucha de los trabajadores a nivel mundial, pero particularmente la lucha del pueblo argentino, que sabemos que está viviendo situaciones muy similares a las que estamos atravesando en nuestro país. En esa medida sabemos que frente al ataque de nuestras conquistas, frente a la destrucción de la salud y la educación, debemos oponer nosotros la respuesta revolucionaria, la respuesta de la clase obrera, la unidad de los trabajadores para golpear como un solo puño y hacer frente a los ataques que en este momento realiza el imperialismo y la burguesía contra la clase trabajadora y contra el pueblo en general. ¡Viva la huelga de hambre de los maestros de Bolivia!